Hola, soy Laura Aparicio y voy a hacer un vídeo sobre los ejercicios que he ido haciendo en la asignatura de fotogrametría. He de decir que esta asignatura, bueno, más que la asignatura, el conseguir un buen objeto final es bastante complicado porque influyen muchísimos factores, tales como la luz, la cantidad de fotografías, la calidad, etcétera, y el fondo. En las primeras pruebas salieron regulinchi, la verdad. Esta es una de ellas. Es una cabeza que había en los pasillos de la SDIR, un busto, que por la parte de atrás le daba mucha luz y entonces no se consiguió tomar la imagen completa. La siguiente es otro busto que, que me pasó más de lo mismo. Por delante había sombras, entonces al ser de un mismo color, pues en las zonas de las sombras sí que se consiguió sacar el relieve, pero cuando daba la luz completa era todo blanco, entonces no sacaba el relieve ni el objeto en 3D. La siguiente lo he llamado marrón porque no me acuerdo, bueno, no me acuerdo. Sí que me acuerdo, es una especie de cartón que quería simular una cara. Lo que pasa es que tenía tantos huecos, bastante complicada de hacer. Entonces, como lo he dicho, tenía muchísimos huecos hacia adentro y tenía mucho relieve, pues salió un churro. Fue el peor de todos, básicamente. Después de eso, cogimos algunos objetos, entre ellos, pues, como el que voy a enseñar ahora, un zapato, y pusimos una base con diferentes colores para ver si podía salir bien. La parte frontal quedó estupenda, pero por detrás pues no fue así. Pero bueno, por delante salió bastante bien el relieve, se ven bien las texturas y los colores salieron bastante bien. Así que ya empecé a ponerme un poco más contenta porque salía algo mejor. Y esto se debe pues a la diferencia de colores. Luego hicimos que yo lo llamé coso porque no sabía cómo llamarlo, era una escultura. Y en mi opinión la que mejor salió de todas. Primero, bueno, todos estos los he hecho con el 3D Zephyr. Y primero lo hicimos con el 3D Zephyr, pero después lo metí a Blender para recortar los bordes y retocarlo un poco y practicar con la pintura de Blender. Esto es antes de editarlo con Blender. Por lo que se puede ver, se ven los colores están estupendos, la textura genial, el relieve, sin duda el que mejor quedó de todos. Y este es editado en Blender, recortado y repasado las líneas negras. Bueno, como se pudo. También pinté la parte de arriba, aunque queda un poco mal, pero por ver cómo era el tema de los colores, etcétera. Tras esto comencé a usar el programa RecCap de Autodesk y investigué un poquito de cómo se hacían las cosas y metí el coso y le cambié los materiales, etcétera, para ver cómo era. Más adelante hicimos un coche que salió bastante mal, porque por dentro tenía muchos huecos y los reflejos del cristal, etcétera, pues no salió demasiado bien. Lo siguiente que hice fue la fachada de la SDIR. Y he de decir que la verdad, para ser un edificio y no un objeto entero en 3D, quedó bastante bien. Como he dicho, todo hasta ahora todo lo ha sido hecho en 3D Zephyr. Sí que salieron algunos trozos sueltos, etcétera, pero quedó bastante bien. Esas zonas de arriba pixeladas es porque desde arriba, como no podemos sacar la foto, pues desde abajo se ve bien.
Lo siguiente que hicimos fue ir a la exposición de la sala grande de la escuela, y en ella había varias cosas que no salieron y no las tengo guardadas, pero sí que estaba este buzo, que me gustó bastante el resultado. Lo he abierto con el 3D Zephyr, pero sí que es cierto que lo edité con Blender y recorté los bordes, etcétera, para que quedase fetén. Tenía un foco directo y le hacía muchas sombras, por lo que quedó bastante bien. Se pueden ver ahí los relieves de la tela. Lo siguiente fue ir al exterior, ir a la calle, y allí cogimos dos estatuas de referencia. Era un mural, que es este, y después una estatua que había de un rey sentado. Este sin editar, recién sacado de 3D Zephyr, y quedó bastante bien, menos por las plantas y tal, que sí que cogí un cacho de cielo, pero lo que es la piedra quedó muy bien. Y luego lo edité con el Blender, recorté los trozos que no quería y dejé solo la piedra. Y este es el resultado final. No sé por qué el recap me hace eso cuando amplío, me cambia la textura, la lía un poco. Bueno, a pesar de todo se pueden ver bien los relieves y que quedó bastante logrado. Finalmente hice esta estatua, que es la otra que he dicho, y hice lo mismo. Primero la pasé por 3D Zephyr, que quedó un poco regulinchi porque cogió mucho del fondo, como se puede ver. Pero la estatua en sí no está mal. La parte de arriba os lo he dicho porque no puedo hacer fotos desde arriba, así que cogió cacho de cielo. Y esta es la final editada con Blender. Quité todo el fondo, intenté recortar lo que pude de la corona, el cacho de cielo. Y aunque quedó un agujero, queda bastante bien. Después, la fachada de la escuela que había hecho en 3D Zephyr la mandé a Recap
para hacerla, bueno, para que hicieran ellos online. A ver qué tal quedaba, para ver la diferencia. En mi opinión, quedó bastante peor. Cogió más de los laterales, lo expandió raro. Y luego la textura estaba peor. Las líneas rectas las curvaba un poco. Pero bueno, aún así tampoco quedó tan mal. Después de esto, mediante el recap, la corregí y rellené los agujeros. Bueno, con la opción automática de rellenado. Pero al importarlo al recap, no lo exporté bien antes en el Blender y no metí los colores. Después lo exporté en calidad media para poder retocarlo en Moodbox. Y tras retocar en Moodbox, decidí que quería experimentar con él. Y estuve modelando un poco, pintando, etcétera, para ver qué tal funcionaba el programa. Y así fue como hice esta vaca. Comencé haciendo algunos relieves un poco complicados y mal, pero sí al iniciar el programa vi que podía reducir la malla para que los relieves quedasen más suaves. Entonces, cuando conseguí hacer algo. Esta es la textura, bueno, el relieve. Y de esta manera es como queda coloreado. Bueno, pues este ha sido mi trabajo en fotogrametría. Lo considero un programa muy interesante y útil y creo que es algo que se puede usar en muchos proyectos de diseño futuros que pueda llegar a hacer.